Fidel Castro, barbudo y trajeado de verde oliva, gobernó a Cuba por medio siglo. Había hecho su aparición en el escenario público en la segunda mitad de la década de los 40, formando parte de los llamados pandilleros, jóvenes que en aquel ambiente enrarecido que caracteriza las postrimerías de los modelos políticos, integraban grupos violentos que se disputaban el poder dentro de la Universidad de La Habana. Fidel Castro se había graduado de bachiller en 1945 en el Colegio Jesuita de Belén. La institución, de fama legendaria, se ubicaba entre las más prestigiosas del continente. Su padre, Ángel Castro, era un rico terrateniente azucarero de origen gallego, propietario de la hacienda Manacas, la cual, con sus 10.000 acres, su producción de 18.000 toneladas de caña al año y más de 500 empleados, dominaba la municipalidad de Mayarí. Se casó en primeras nupcias con una maestra de escuela y tuvieron 2 hijos, Pedro Emilio y Lidia. Aún casado, comienza un romance con Lina Ruz González, encargada de la cocina en su casa. Ella le daría a Castro 5 hijos más, Ramón, Fidel, Emma y los gemelos Juana y Raúl. La condición de nacido fuera del matrimonio representaba un serio obstáculo para que sus hijos varones ingresaran al estricto sistema de enseñanza católica. Con la ayuda del obispo de Camagüey, Monseñor Enrique Pérez Serantes, igualmente gallego y viejo amigo de la familia, los hermanos Castro Ruz son admitidos en Belén. El Fidel de Belén era un joven de considerable fuerza física, gran deportista, dueño de una prodigiosa memoria y poseedor de reconocidas cualidades oratorias. Ayudado por su estatura, se destacó en básquet, llegando a ser el campeón del colegio y en 1943 premiado como el mejor atleta escolar de toda Cuba. No era lo que podría calificarse como un estudiante brillante, pero ciertamente tuvo un buen desempeño en materias como la sociología y la historia. Si bien era un hecho que Fidel no era comunista, llevaba encriptado un sentimiento revanchista y daba señales de una personalidad anárquica. Raúl era comunista, era militante de la Juventud Comunista. Fidel, en mi opinión, no era comunista. Pero te digo más, Fidel ni era comunista, ni es comunista, y lo que ha usado el comunismo es como un traje que se ha puesto para poder justificar lo que era desde el principio su ambición, que era tener la mayor cantidad de poder posible, el mayor tiempo posible. Raúl, naturalmente, todos los comentarios que se puedan hacer sobre su crueldad son ciertos, pero Raúl es mucho más amigo y es mucho más familiar que Fidel. A Raúl tú no lo puedes molestar un domingo. Raúl el domingo es en su casa, almuerza con la gente, invita a los amigos a ver pelea de gallos. Entonces cuando Raúl te invita a su casa a almorzar, tú sabes que a lo mejor te toca un regañito, pero te hace un regaño de amigo. Su admiración por figuras controversiales de la historia reciente eran proverbiales en sus tiempos de estudiante. Un día en la clase de tercer año, cuando termina una clase, como pasa aquí también en Venezuela, los estudiantes salíamos afuera a conversar un ratico hasta que venía el nuevo profesor. Entonces, a mí me sorprende mucho que Fidel ese día, siendo tan conversador como él era, se queda leyendo un libro, se queda en el salón y no sale a conversar afuera. Digo, qué cosa más extraña. Entonces yo me voy allá y le digo, Fidel, vámonos para afuera, vamos a conversar un rato, vale. Después viene el profesor y estamos cansados. No, me estoy leyendo un libro muy interesante, muy importante. ¿Y cómo se llama ese libro, Fidel? Le digo yo, me dice, Mi lucha de Adolfo Hitler. Digo, Fidel, ¿te parece ese libro interesante? Y me contesta, fascinante. Este hombre hay que imitarlo. En aquel momento, y en medio de un ambiente social privilegiado, parecían excentricidades de un joven diferente. Pocos le concedían mayor importancia. Dije, bueno, esto es una cosa más de Fidel. Bueno, Fidel, chao, nos vemos después. Está bien, hasta luego. Y en ese momento yo no le di ninguna importancia a eso, pero es una cosa más de las muchas de Fidel. Los jesuitas veían en él condiciones excepcionales para el liderazgo y así lo hicieron constar en el libro de graduandos de Belén del año 1945. Esta referencia fue una impactante premonición. En la universidad cursa la carrera de Derecho. Durante ese periodo se destacó como pandillero y se hace notar al organizar y ejecutar el asesinato de Manolo Castro, miembro de una pandilla rival. Yo me recuerdo que un día yo iba en el carro con él, pasábamos frente a la universidad y entonces me dice, tírate al suelo del carro. Yo ignoraba lo que estaba pasando, pero me tiré al suelo. Entonces, cuando caminamos ya una cuadra o 2 cuadras, me dice,
Lo que pasa es que la gente de Maferrer me está buscando para matarme. Y yo quería, ese carro es de ellos. Yo quería que no iba a disparar. Bueno, ese día yo me di cuenta que era un riesgo bastante alto el salir con él en un carro, en el mismo carro. Rolando Maferrer habían dos mafias en Cuba que se tiroteaban en las calles, en plenas calles de La Habana. Entonces, él dirigía una mafia de esa, Maferrer, y la otra le dirigía a Fidel. Entonces, estaban en una guerra a muerte. Y a cada rato había enfrentamientos dentro de la ciudad de La Habana muy fuertes. Y yo pienso que bueno, ese día me salvé de una, ¿no? Paradójicamente, fue esta su época más productiva como jugador de béisbol. Fidel era muy buen pelotero, Fidel era un atleta, y algunos que lo veían jugar pensaban que podía llegar a las grandes ligas. Su militancia comienza en las filas del Partido Ortodoxo, desprendimiento del socialdemócrata Partido Auténtico. Fidel se convierte rápidamente en el jefe de la juventud del partido. Reaparece años después mezclado en el Bogotazo, a raíz de la muerte del emblemático líder colombiano Jorge Eliezer Gaitán. Un patético capítulo de la historia política de Cuba en tiempos del presidente Carlos Prío Socarrás lo protagoniza el líder del partido en el cual militaba Fidel, Eddie Chivás. La muerte de Chivás estremeció al país y entonces una enorme muchedumbre desfilaba a lo largo de la calle 23, de la gran avenida que es la calle 23, rumbo al cementerio. En el camión en donde llevaban el féretro iban Fidel y un popularísimo comentarista radial de esa época que se llamaba José Pardo Llada. Era el comentarista más escuchado de la radio cubana, un hombre de una popularidad inmensa. Entonces Fidel le dice a Pardo Llada: vámonos con el muerto a Palacio, tomamos el Palacio. Tú ocupas la presidencia y me nombras a mí jefe de la Fuerza Armada. El 10 de marzo de 1952 tiene lugar el golpe de Estado que lidera Fulgencio Batista. Se proclama presidente, deroga la Constitución de 1940 y saca del país a Prío Socarrás. El régimen totalitario de Fidel Castro para mí es una consecuencia de lo que sucedió el 10 de marzo de 1952. La universidad se enciende en protestas y de nuevo encontramos a Fidel a la cabeza de toda esa anarquía. Comienza la organización de la resistencia y la conspiración contra Batista al compás de una creciente represión dictatorial, en una etapa turbulenta que se prolonga por un par de años. Tanto a la piscandina y el ajiaco, esa sopita que se parece tanto a la piscandina. Que se parece tanto a la piscandina. El 26 de julio se produce el asalto al cuartel Moncada, en Santiago de Cuba. Al frente, Fidel Castro comandando unos 80 hombres. En la misma operación atacan el cuartel de Bayamo. A mí me fascinó el asalto a Moncada, o sea, fue posiblemente la única vez en la cual yo sentí simpatía por Fidel Castro. Fracasan. Bueno, el fracaso significa la muerte de muchos de ellos y los otros caen prisioneros de Batista, de donde los salva de la muerte Monseñor Pérez Cervantes al día siguiente. Por esa intentona, las tropas de Batista estuvieron a punto de ejecutarlo, pero Monseñor Pérez Cervantes, informado del episodio, se presenta en el lugar. Fidel se coloca detrás del prelado, quien en gesto protector extiende su capa y advierte: si fusilan a este joven, exalumno de Belén, tendrán que fusilar también al arzobispo de Santiago de Cuba. Fidel Castro había olvidado el episodio cuando ya poderoso persigue a la iglesia, nacionaliza los colegios privados, encarcela y expulsa de Cuba a religiosos y religiosas. El clímax de la hostilidad se produce en el año 1961, cuando el 17 de septiembre el barco Covadonga abandona Cuba con Monseñor Eduardo Boza Masvidal, obispo auxiliar de La Habana, y 131 sacerdotes más a bordo, quienes contra su voluntad dejaban su patria para siempre. Fidel Castro es llevado a juicio y asume su propia defensa. Es por su intervención que el pueblo cubano, ignorante de las motivaciones de esos cuartelazos, se entera de las intenciones del movimiento 26 de julio. 1. El restablecimiento de la Constitución de 1940 que Batista
había suprimido y la convocatoria a unas elecciones libres. Ahí no se habla de comunismo para nada, ni de ninguna otra cosa que esos dos ideales políticos. Y eso es lo que galvaniza a toda la opinión pública cubana en relación y en apoyo con ese movimiento. El discurso se llamaba La historia me absorberá. Entonces, él sacó eso, La historia me absorberá, de ese libro de Adolfo Hitler. Entonces, efectivamente, ese libro le pegó a él intelectual y emocionalmente de alguna manera. Porque en un momento tan difícil como ese juicio, repitió la misma frase de Adolfo Hitler. La popularidad lo arropa y el movimiento crece aún con Fidel preso. Desde la cárcel comienza una febril actividad epistolar. Su relación oficial para el momento era con Mirta Díaz Balart, hija de Rafael Díaz Balart, ministro del Interior de Batista, circunstancia que le permite salir al exilio en México. Con ella se casó y tuvo a su hijo Fidelito. Quizás convenga recordar un poco las anécdotas, la suerte que tuvo Fidel en todo este proceso, porque del asalto al Moncada sale vivo bajo la protección de Monseñor Pérez Serante. De la cárcel sale vivo bajo la protección de su familia política. Durante ese tiempo en presidio, otra joven se había enamorado de él, Nati Revuelta, casada con un médico prominente, hermosa y cotizada actriz, gracias a cuyas joyas y relaciones pudo también reconducir y coronar con éxito muchas de las operaciones clandestinas que dirigía desde la cárcel. De ese fugaz romance nace una hija, Alina, quien prefirió llevar el apellido Fernández de su padre adoptivo y ya adulta terminaría fugándose de la isla con la ayuda de dos periodistas españoles. Quizá muy pocos sepan que la relación más duradera y estable de Fidel Castro ha sido con una misteriosa dama de procedencia trinitaria, Delia Soto del Valle. Con ella tiene 5 hijos y hasta nietos. Desde México, Fidel Castro organiza una expedición armada con la intención de desembarcar en Cuba y provocar una guerra civil. En estos menesteres conoce al Che Guevara. Por mucho tiempo, Guevara sería un factor clave en la Revolución cubana, pero su popularidad crece de manera tal que comenzó a percibirse la falta de espacio para esos dos liderazgos en un mismo territorio. Es así como el Che es enviado a Bolivia y abandonado a su suerte en la selva por el gobierno cubano. Lo mismo ocurrió con el carismático líder campesino Camilo Cienfuegos. Camilo bajó de la sierra prácticamente como la mano derecha de Fidel y no se apartaba de Fidel. Recuerda la famosa frase de Fidel en un discurso de que era "voy bien, Camilo". O sea, y Camilo por supuesto le dijo "sí, vas bien, Fidel". O sea, eran como panas, ¿no? O sea, había una empatía entre los dos. No cabían dos carismas de ese calibre compartiendo el mismo proceso y pronto, en medio de extraños acontecimientos, pierde la vida en un accidente aéreo. La avioneta de Camilo nunca apareció, ni Camilo apareció, ni los restos aparecieron. Fidel y el Che parten de México hacia Cuba con 100 personas a bordo de un barco llamado Granma. Entran por la costa sur de la isla, pero son enfrentados y repelidos. Solo 12 salvan sus vidas, entre ellos Fidel. Logran escapar y se internan en la Sierra Maestra. Corría el año 1955 y el movimiento 26 de julio, que permanece clandestino, se les une en la guerrilla. Esta lucha, sin embargo, fue más mediática que real. Porque Fidel se lanza como figura a gran escala internacional cuando se hizo toda una operación para llevar a Herbert Matthews, que era un periodista muy importante del New York Times, que le hace una entrevista en la Sierra Maestra. Y ahí Fidel hace todo un montaje en donde inclusive hace entrar unos sudorosos guerrilleros para decirle que tenía noticias urgentes del segundo frente, que se supone que era el segundo frente que iba después a crear, pero que no se había creado todavía, Raúl Castro. De manera que todo es una gran mentira, todo un gran teatro, todo un gran montaje. Nunca hubo de verdad una epopeya en la Sierra Maestra. La lucha de verdad se libró en las ciudades, en la clandestinidad. La dinámica política cubana continuaba siendo tumultuaria. Una de las actividades en la cual yo tuve en ese año, o sea, a partir del año 57, fue ayudar a reorganizar los cuadros clandestinos urbanos dentro de la ciudad de La Habana. Los estudiantes y Fidel, nunca hubo una empatía desde el punto de vista revolucionario, porque Fidel siempre fue extremadamente personalista y no aceptaba, o sea, que hubiese alguien que le compitiese
sus planes, sus proyectos y su liderazgo. Batista intenta darle una salida viable a la situación y convoca a elecciones el 1 de noviembre de 1958. No hubo necesidad de disparar un solo tiro. El régimen estaba derrotado, carcomido por la corrupción y la desmoralización. Sencillamente se desmoronó. Batista huye del país y deja un presidente provisional al que nadie respeta y mucho menos apoya. Además, nos han regalado excelentes películas como María llena eres de gracia o la serie Si no hay paraíso. Y bueno, si esta musiquita les ha parecido contagiosa y sabrosa, ¿qué decir de colombianos como Carlos Vives, quien ha hecho Fidel Castro baja de la Sierra Maestra con sus hombres, barbudos, con visibles escapularios al cuello y una gran cruz como estandarte. Entran en Santiago de Cuba, se unen al Che en Santa Clara y siguen a La Habana, donde entran triunfantes el 6 de enero de 1959. Es en la base militar de Columbia, donde mientras pronuncia el discurso, una paloma se posa en su hombro. Para una Cuba que deliraba con su líder, aquello fue un signo inequívoco de predestinación. Y tú veías al héroe de la sierra, al hombre valiente, al hombre decidido, al político profesional, que había sido político en el Partido Ortodoxo, al combatiente valiente, al hombre con historia, con épica, y tú decías, bueno, es nuestro líder. De allí sale a Palacio y toma el poder, pero no asume la presidencia, sino que nombra a un presidente provisional. El esquema que había propuesto al periodista Pardo Ollada se materializaba. Los fusilamientos se iniciaron de inmediato. Los primeros en caer fueron los batisteros, a quienes llamaban criminales de guerra. El Che dirigía los juicios sumarios y las ejecuciones en la siniestra cabaña. Se produce la primera oleada hacia el exilio de prominentes figuras vinculadas a Batista. Nosotros, algunos desconfiábamos, pero creíamos que era necesario sacudir las bases de la sociedad para que entendieran, para que comprendieran que se había introducido un proceso revolucionario que podían llevarnos a que hubiera en Cuba una justicia social de la cual nosotros carecíamos en épocas de la dictadura. Luego llevarían también al paredón a quienes nunca apoyaron a Batista, pero igualmente disentían de Fidel, de sus objetivos y procedimientos. A partir de allí comenzó otra fuerte oleada de cubanos hacia el exilio. La vida de Fidel Castro está llena de contrastes, paradojas y aún contradicciones. Una vez, en una ida a la provincia de Pinar del Río, el padre Llorente, que era el sacerdote, el capellán de los scouts, y el grupo de scouts del Colegio de Belén se quedó en una zona ahí aislada y empezó a crecer el río porque estaba lloviendo mucho. Entonces, bueno, el destino que le esperaba era quedar todos ahogados. Entonces, de pronto Fidel agarra un cable que veía ahí, un cable grande, se lo pone en la cintura y se tira a nadar por el río y pasó al otro lado. La gente pensó que se ahogaba. Y entonces por ese cable se salvaron el padre, que se llamaba Padre Llorente, el sacerdote jesuita, y todos los demás compañeros de caos se fueron por ese cable. Pero no le tembló el pulso para mandar a fusilar a los dos amigos con quienes cada viernes salía abrazado del colegio. Uno se llamaba Gerardo Fundora, Ciol Stop de la novena del colegio de Belén. Fidel era piche, yo también era piche. Y entonces Gerardo Fundora se volteó contra la revolución y lo fusiló. Y era su pana deportivo. Otro era el mayordomo del colegio, que se llamaba Guido Álvarez. Guido Álvarez era el que le tapaba a Fidel todas las cosas que hacía Fidel en el colegio. Era la tía buena que le ocultaba todos los desastres que él hacía. Y Guido Álvarez se enfrentó a Fidel Castro cuando se dio cuenta que era comunista y lo fusiló. Siguió la etapa radical, caracterizada por las confiscaciones, expropiaciones y cierre de medios, con la consigna de que la revolución es fuente de derechos. Es bueno lo que es bueno para la revolución. Si asesinar a uno y fusilarlo es bueno, eso es moral. Si no, no es moral. Entonces es un cuadro que hay que meterse en la cabeza.
para poder entender las actuaciones de esto que se llama revolucionario. Porque a uno le es difícil entenderlo, porque uno tiene una filosofía de valores que es la antítesis de esta. Todo era un torbellino, un decreto sucedía a otro y el pueblo de Cuba le brindaba un respaldo casi unánime. Gobernaba en medio de un caos asambleísta y tumultuario. Una de las primeras medidas que toma el gobierno revolucionario los primeros días del triunfo de enero del 59, fíjate, fue despojar de sus títulos universitarios a estudiantes graduados en los últimos 2 años de la dictadura de Batista. Una especie de retaliación, un pase de factura innecesario. De ahí se produjo una quiebra, ahí se produjo se fracturó el entusiasmo con que la juventud entonces comienza y se incorpora a ese triunfo del derrocamiento de Batista en enero del 59. Cuando yo empecé a hacerme preguntas, la primera de ellas fue encontrarme en la puerta de mi casa un cartel que decía: Fidel, esta es tu casa. Y yo dije: ¿cómo que esta es la casa de Fidel? Esta es mi casa, no la de Fidel, esta es la casa de mi papá, no la de Fidel. Yo soy secretario general de un sindicato que fundamos, sindicato de cerámica, en fin, toda una serie de cosas. Y tan pronto fuimos a institucionalizar el proceso dentro del sector de la cerámica, que era muy amplio en Cuba, recibí instrucciones de la CTC ordenándome que hiciera partícipe de las candidaturas y de todas las organizaciones afiliadas a miembros de la Juventud Socialista o del Partido Socialista. Esa fue mi primera señal de alerta. La gente no tenía tiempo de evaluar y mucho menos de prever consecuencias. El régimen tomaba ventaja de ese vértigo generalizado. Se generó la idea de hacer un gran congreso que se fijó para noviembre de 1959, donde convergieran todas las fuerzas sindicales en ese congreso. En ese congreso nosotros, los demócratas, que teníamos la inmensa mayoría, propusimos una candidatura. Sin embargo, no nos permitieron que se desarrollara democráticamente, porque fue la primera vez que Fidel Castro intervino la Confederación de Trabajadores de Cuba. Él personalmente, con la pistola colgando del cinto, para imponer una candidatura a su hechura. Muchos de quienes lo acompañaron comenzaron a girar en redondo. Viene la separación de Díaz Lanz, jefe de la Fuerza Aérea Revolucionaria, el comandante Pedro Luis Díaz Lanz, que denuncia el rumbo socialista, marxista que Castro le estaba dando. El comandante Huber Matos denuncia la penetración comunista en la revolución que Fidel Castro había proclamado sería verde como las palmas. Y Huber presenta su renuncia y se va para el cuartel y se queda allí para entregar el cargo, para entregar su mando. Y bueno, pues Huber después, como todo el mundo sabe, es detenido y acusado de traición y lo condenan a 20 años, le cumplió hasta el último día. Se activó la clandestinidad en las ciudades y un movimiento armado intenta hacer lo mismo que él con Batista, sacarlo del poder. Ahí nos agarra un proceso vertiginoso que en año y medio se había conformado un estado de opinión y obviamente una reacción en contra del proceso que nos involucra a los estudiantes universitarios, a los estudiantes ya de finales de segunda enseñanza. Solo que Batista era el odiado dictador y Fidel el justiciero. Pocos se percataron de lo tarde que era para revertir el proceso. El culto a una persona implica que tú pierdes una parte importante de tu personalidad porque se la estás entregando. O sea, estás haciendo una delegación terrible de tu intelecto, de tu pensamiento y de tu decisión en alguien que tú no sabes qué decisiones va a tomar. Gutiérrez Menoyo era el comandante de la resistencia atrincherada en el Cerro Escambray, ubicado en la zona central de la isla. Comienza la segunda etapa de fusilamientos. El episodio del Escambray dura 2 años.
De la misma manera que Fidel lo había hecho, los rebeldes buscan apoyo en los cubanos exiliados radicados en Estados Unidos. Sigue el capítulo que se conoce como Bahía de Cochinos. Unos días previos al desembarco de la brigada en Bahía de Cochinos, el gobierno lanza una recogida, una especie de redada, y aplica prisión preventiva a alrededor de 150.000 personas en 48 horas en toda la isla. Ahí se desarticula gran parte del sistema de lo que es la organización clandestina de grupos de lucha democrática. El presidente Kennedy no concreta el respaldo aéreo prometido y el desembarco fracasa. Fidel Castro, la orden que dio en el Escambray es: no hay prisioneros. Y mataron a la gente miserablemente. Y los campesinos del Escambray no saben cuánta gente murieron allí, ni nadie lo sabe. Ahí comienza una especie de estampida, la primera estampida de los militantes democráticos, inmediatamente después que fracasa Bahía de Cochinos. Pero no serían los Estados Unidos quienes darían la primera gran estocada al régimen. Rusia le daba respaldo a Cuba y como parte de ese apoyo llegaron unos misiles que se instalaron en la isla. Comenzó lo que se conoció como la crisis de los misiles. Cuando Khrushchev se entera de que Fidel Castro tiene entre sus planes disparar uno hacia los Estados Unidos, considera demencial el asunto. En plena Guerra Fría, Rusia y Estados Unidos negocian. Se descartan los juegos nucleares, tanto en Cuba como en Turquía, mientras los norteamericanos adquieren el compromiso de no invadir la isla. Rusia había negociado con los Estados Unidos a espaldas de Castro. Humillado, Fidel insulta a Khrushchev en un arranque de ira, pero no tiene alternativa. Debe continuar atado a Rusia o la revolución moriría de inanición. Mientras vociferaba contra un imperio, se entregaba a otro. Fue este el momento en que Cuba queda perpleja y horrorizada cuando Castro proclama en su discurso: «He sido, soy y seré marxista-leninista hasta el último aliento de mi vida». Vamos a decir esto: si en la sierra, cada vez que hablábamos de reforma agraria y hablábamos de Cuba, hablábamos de libertad, de justicia, como te vamos a decir que es marxista. Antes de darme un arma, me dieron un escapulario del Carmen. La misma gente que después me dijeron de pronto que eran marxistas. Tú no sabes el dolor que es pararte frente a un espejo un día y decir: esto, la sangre que boté en las calles, fueron en balde. Cuando comienza la persecución contra los intereses norteamericanos en Cuba, la respuesta de los Estados Unidos es el embargo, que hasta hoy se mantiene. Cuba ha estado aislada, porque esa es la palabra, durante 50 años. Poco ha importado la población cubana, el pueblo cubano que sufre. ¿Qué experiencia democrática tiene el pueblo cubano? Y eso es una cosa que hay que tomar en cuenta cuando se habla de libertad en Cuba. 50 años después, la gran incógnita es: ¿qué sigue? La voz de Castro tiene que pasar a la voz del pueblo, que es la más legítima, que está callada hace 50 años. Cuando tú eres capaz de expresar en voz alta los sueños, no hay quien te arranque los sueños, porque ya no te pueden quitar la esperanza.